Bueno, vamos con la media sombra. Esta pregunta es una pregunta también muy, digamos, importante para todos los que cultivamos plantas. Me pregunta, no sé si igual la interpreté bien, pero vamos a tratar de ir por distintas interpretaciones. ¿Cómo se calcula el porcentaje de media sombra? Me dice Gaby. ¿Cómo se calcula el porcentaje de media sombra? Bueno, hay una duda ahí que es, ¿cómo calculo lo que tengo? Si tengo media sombra, ¿cómo hago para calcular el porcentaje que pasa de luz? O, esa es la pregunta, o la pregunta que yo creo que es ¿cuál es la mejor media sombra para mis plantas? ¿Sí? Entiendo que viene por ahí la pregunta. Bueno, ¿por qué usamos media sombra? Vamos a ir a algo general. ¿Por qué usamos media sombra en nuestro jardín, en nuestra colección, en lo que fuera? Porque primero, así como usamos protector solar, bueno, es un protector solar para nuestras plantas. La media sombra lo que hace es filtrar parte del sol, hacer que haya menos temperatura abajo, o por lo menos eso se intenta, menos temperatura y menos incidencia directa de la radiación. ¿Y esto por qué se usa? Porque las plantas, del sol que incide, del sol que tenemos frente a nosotros, solo un muy pequeño porcentaje lo usa la planta para hacer fotosíntesis, ¿sí? Muy pequeño, con lo cual hay mucha radiación que sobra. Y esta radiación que sobra, y además, bueno, está, digamos, como está la situación de la atmósfera, así como a nosotros nos dicen que nos pongamos protector solar todo el día porque si nos quemamos podemos tener cáncer de piel, etcétera, etcétera. Lo mismo con las plantas, pero si las quemamos, bueno, pasan a otra vida. Entonces, para eso usamos la media sombra. Con lo cual, bueno, hay medias sombras de distinto tipo. Voy a hablar un poco de medias sombras. Bueno, entonces dijimos que es para bajar la temperatura y la radiación. Hay la media sombra más común, que es la que usamos nosotros en nuestros viveros, es la de tipo Russell, ¿sí? Que es una media sombra realizada por polietileno. Acá me anoté porque encontré unas cosas muy interesantes de media sombra, ya que estamos, vamos a hablar de media sombra. La tipo Russell es un tipo de media sombra y después hay otra que es la monofilamento. La monofilamento es una media sombra de polipropileno, más cara, más rígida. Esa otra se usa mucho para cercos, se usa para estacionar un auto. Los estacionamientos tienen la monofilamento. Es mucho más rígida, pero es muy buena a la hora que haya mucho viento o, por ejemplo, caen piedras ahora no me sale la palabra, granizo. Si tenemos granizo, esas son excelentes, o exceso de viento. Si no, la tipo Russell, que es la que usamos todos en el invernáculo. De ese tipo de medias sombras, ahora hay unas nuevas de avanzadas que les dicen, bueno, yo voy a encontrar el nombre de ese tipo de medias sombras que son de colores, ¿sí? Fotoselectivas. Bueno, vamos primero con las comunes. La media sombra común es la media sombra negra, que hay muchos porcentajes. Hay las más habituales, las que usan los viveristas, están entre 35 y 65%. Pero bueno, hay hasta 80% de media sombra y hay más bajas también. ¿Y esto por qué? Porque los requerimientos de las plantas son diferentes. Entonces, uno tiene que tratar de adaptar la situación a lo que es en el lugar de origen. Yo media sombra, como les conté por ahí, en Buenos Aires la uso desde septiembre hasta marzo-abril. En marzo-abril la levanto porque ya ese sol en invierno no les hace nada a las plantas y al contrario, las pone hermosas, bien rojas, violetas, etc. Entonces las saco. Bueno, las medias sombras estas son todas anti-UV, o sea que tienen protección UV y hay de varios colores, hay blancas, azules, verdes, etc. Es todo un mundo el tema de la media sombra. Les voy a contar algunas investigaciones que encontré, pero no está nada dicho la media sombra, porque cada respuesta del color de media sombra depende de la especie que esté cultivando debajo y del objetivo de esa especie. Por ejemplo, si es una suculenta, yo lo que necesito es la planta, pero si hago frutilla necesito el fruto, si hago pimiento necesito el fruto.
Entonces, las respuestas son tan variadas como las especies que tenemos en el planeta. Con lo cual voy a contar algunas experiencias, ¿sí? Como para que tengan una idea, ya que estamos hablando de media sombra. Me entusiasmó mucho el tema. Entonces, ¿cuánto es lo que proyecta esa media sombra? Y bueno, ahí también tenemos, porque yo compro media sombra del 35. Sí, bueno, pero hay que ver a qué hora, ¿sí? Si es la hora del mediodía, el rayo solar está más perpendicular, entonces eso va a incidir en la estación del año, el color de la malla, la latitud, todo esto va a incidir en la luz que tenga debajo de la media sombra. Normalmente para las hortalizas se usa entre un 30 y un 50%. Y sobre todo las de fruto que necesitan más sol, más horas de luz. En las suculentas nosotros tenemos la ventaja de que son muy resistentes también, tienen pruina, tienen cutícula gruesa, con lo cual son, digamos, menos sensibles a la radiación que otras plantas. Con lo cual, con 35, a lo sumo 50, tenemos que estar perfectamente bien. De hecho, yo ahora no sé si tengo 2 de 50 o 2 de 35, pero tuve 35 y 50 y están perfectas. Las plantas en ambos lugares crecen bien. En otro tipo de, por ejemplo, plantas, si voy a cultivar orquídeas, yo ahí necesito 80% de media sombra, ¿sí? Porque la orquídea necesita mucha luz filtrada y poco sol directo, entonces tengo que poner mucha más media sombra, ¿sí? ¿Qué más quiero contarles de la media sombra? Bueno, las fotoselectivas, que son de distintos colores. He visto que, miren, por ejemplo, esto que encontré, al mismo porcentaje de sombreado, las rojas y amarillas estimulan la tasa de crecimiento vegetativo y el vigor de cultivos de hoja y de flor cortada. O sea, una media sombra roja y amarilla estimula el crecimiento en hortalizas. Las mallas azules, por lo general, leí que producen enanismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la malla azul, o sea, en los rayos solares tenemos tenemos la luz ultravioleta, tenemos el infrarrojo, la ultravioleta en las dos puntas y en el medio del visible tenemos todos los colores. Entonces, esos colores van a hacer que la planta utilice esa luz de distinta forma. Y si la malla es de un color azul, va a tener más disponibles otros rangos de colores de ese visible. ¿Qué más? Mallas grises. Yo acá no vi mallas grises, pero dice que inducen la ramificación, árbitro arbustivo, hojas más chicas y que en algunos casos algunas plantas variegan con mallas grises. Hay que investigar. Media sombra roja y azul mezclada aumenta la fotosíntesis y la productividad en hortalizas, por ejemplo. Malla roja, perla, amarilla mejoran la calidad de la fruta. O sea, si voy a hacer tomate, pimiento, todo eso, con estas mallas está comprobado que la fruta tiene mejor calidad. ¿Por qué tiene mejor calidad de post cosecha? Porque disminuyen la incidencia de plagas o de hongos, ¿sí? Entonces esto es muy interesante también para nosotros, pero hay que ver debajo con las suculentas. No encontré nada respecto a suculentas. Por ejemplo, la planta aguacate o palta, la malla azul y blanca mezclada, azul y blanca como la bandera argentina, mejora el rendimiento, ¿sí?, comercial y reduce la antracnosis en el fruto, que es un hongo. La antracnosis es producida por un hongo. O sea que si yo pongo una malla tipo argentina, azul y blanco, en el aguacate tengo menos hongos. En la albahaca, que es una aromática, la malla perla y roja al 50% favorecen que esa planta produzca más aceite esencial, que es lo que queremos, el olor a la albahaca para el pesto, ¿sí? Entonces, la malla perla, clarita o roja al 50%. Es mejor que la negra en estos casos porque tengo más aceites, más antioxidantes, ¿sí? Pero la malla azul en la albahaca produce más eugenol. El eugenol, como suena de alcohol,
también es muy interesante para controlar plagas. Por lo tanto, bueno, nada está dicho. Otro dato, en el pimiento o ají, una malla del 35%, perla y amarillo, reduce la incidencia de pudrición por alternaria. O sea, que se está viendo que algunas mallas de colores pueden favorecer el tema de tener menos plagas, pero no está del todo, o sea, son todos ensayos, ¿sí? Y depende mucho de la planta, del clima, de dónde lo hago, de la época del año, de bueno, todas estas miles de cosas. Para la frutilla, para los productores de frutilla, leí que la malla roja, que la verdad que no he visto mallas rojas así dando vuelta, es excelente porque tienen menos alternaria, menos hongos, ¿sí? Así que para las plantas es muy interesante. Vamos ahora a las suculentas, tratando de hacer una interpretación. Las suculentas tienen clorofila, que es verde. Tienen carotenoides, que son los pigmentos amarillos y naranjas. Y tienen también antocianinas, que son los pigmentos rojos, azules y violetas. Todo eso tienen las suculentas. Las equeverias tienen todo esto junto. Entonces, si yo le pongo mucha sombra, como hacen muchos productores, la planta va a estar más verde, sin color, que uno compra y dice, qué descolorida está esta planta, o que cree que es otra planta y es la misma que tengo en casa. ¿Por qué? Porque la planta está cultivada a mucha media sombra para tener que regar menos, por una cuestión de manejo. Entonces esa planta no está rustificada, que es lo que les acabo de hablar en otro de los videos de hoy, ¿no? El video de que la planta de palta se le muere cuando la traslada el agua, hay que rustificar. Lo mismo acá, nosotros las tenemos rustificadas a nuestras plantas. Para rustificarlas hay dos mecanismos. O aumento la iluminación, entre ellos, ¿no? En las plantas voy aumentando gradualmente la iluminación, disminuyo el riego, le voy causando un cierto estrés a la planta, ¿sí? Y eso hace que la planta cambie de colores y produzca más antocianinas, más carotenos. Las antocianinas son muy buenas porque protegen a la planta de la baja temperatura. Por eso las tenemos en invierno. Por eso en invierno la planta está roja, violeta, bueno, todos los colores. ¿Por qué? Por la producción de antocianina. La antocianina se produce por el frío. Es una forma que la planta se protege con la antocianina. Y por eso en el Caribe, los que viven en el Caribe, que tienen mar, tienen playas divinas, tienen cocos divinos, pero no tienen las equeverias azules que tenemos nosotros en nuestra casa, o rojas o violetas, o que tienen los mexicanos en medio de la montaña, ¿sí? Porque les falta amplitud térmica y les falta frío. Entonces esa planta en el Caribe va a estar siempre verde. Bueno, entonces, para nuestras suculentas, todas las medias sombras pueden venir bien. Normalmente podríamos hacer un experimento de media sombra en suculentas, ver qué produce, pero tendría que ser muy complicado porque hay que tener varias plantas de la misma especie, en igual condiciones, con el mismo sustrato, en el mismo lugar, a la misma hora, todo, y cambiarles la media sombra. Así que son todos ensayos complicados de hacer. Pero lo que les, recomiendo es esto, ¿no? Es media sombra de 35 a 50 para nuestras plantas está perfecto. Si voy a cultivar orquídeas me voy a 80 porque necesito luz filtrada. Bueno, espero que haya respondido a tu pregunta y si no la interpreté bien, me lo decís. Un abrazo, gracias.